Buenas, estimados alumnos. Vamos a desarrollar la clase de grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo, entonces, está, está definido por las estructuras presentes en las membranas de los eritrocitos, sobre todo, que son los antígenos. Y eso da una especificidad a un individuo, que es lo que llamamos el grupo sanguíneo. Esto tiene una importancia fundamental en las transfusiones sanguíneas, que se requiere conocer el tipo de grupo sanguíneo que posee un individuo y la importancia de ello, ¿verdad? Esto a través del tiempo se fue conociendo que estaban formados por diferentes antígenos presentes sobre todo en la membrana de los glóbulos rojos. Y como tal, eh, son capaces de producir una respuesta inmunológica antígeno-anticuerpo, que se llama una reacción de aglutinación entre el anticuerpo del grupo contrario contra el antígeno. El grupo sanguíneo se fundamenta en el control genético, como dice, y se rigen por las leyes de Mendel, que son las leyes sobre transmisión de la herencia genética de padres a hijos, ¿verdad? Y como tal, cuando hablamos de una respuesta inmunológica antígeno-anticuerpo, estamos hablando de una individualidad genética. Y esa capacidad de poder reaccionar, o sea, que haya una respuesta inmune con anticuerpos dirigidos contra antígenos, ¿verdad? Estos antígenos se encuentran presentes en el caso del grupo sanguíneo, principalmente en los glóbulos rojos, en los eritrocitos, pero es importante destacar que hay muchos antígenos que se encuentran, algunos solamente en el glóbulo rojo y otros en otras células, y en otras células sanguíneas, en las plaquetas, leucocitos, y también se encuentran en otros tejidos algunas veces, que eso es válido también para trasplantes de tejidos y órganos, ¿verdad? Tener en cuenta siempre que hay una individualidad genética y la posibilidad que haya una respuesta inmune, ¿verdad? Bueno, este esquema es para solamente denotar lo que dijimos, que la capacidad del organismo de producir una respuesta inmune frente a antígenos extraños, cuando no reconoce como propio, o sea, cuando son antígenos que son capaces de desencadenar una respuesta inmunológica. En esto se basa, por tanto, puede producir un ataque, ¿verdad? Estos anticuerpos que van a producirse, van a mover en el grupo sanguíneo, son de tipo inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. También se pueden sintetizar inmunoglobulina del tipo A de las secreciones, que es lo que produce el grupo sanguíneo al antígeno contrario. Bueno, los antígenos, que son capaces de desencadenar una reacción, una respuesta inmunológica, eh, los antígenos pueden estar libres o, en el caso del grupo sanguíneo, también estar presentes, sobre todo están presentes en las membranas de glóbulos rojos. Algunos son como receptores de membrana y pueden estar, son compuestos de proteínas, hidratos de carbono o lípidos. Estos antígenos, que son muchísimos, son más de centenares, son más de 400, pueden estar, digamos, algunos son generales y otros son más específicos, que inclusive forman familias, llamados sistemas. Hay como 29 sistemas, que son los que se llaman grupos sanguíneos reconocidos, que están agrupados. Para ser considerado un sistema, o sea, los genes deben ser homólogos, deben estar ligados entre sí, próximos entre sí, para constituirse en un grupo sanguíneo, ¿verdad? Hay muchas veces que estos antígenos forman colecciones que no cumplen esos requisitos genéticos para ser considerados un grupo sanguíneo. O sea, la simple presencia de antígenos no, no concluye con la agrupación en lo que se llama grupos sanguíneos. Para ello, entonces, necesitamos que sean, como dijimos, genes homólogos, próximos entre sí, ligados entre sí. Entonces, los antígenos son muchísimos, como habíamos mencionado, son hasta 400 antígenos eritrocitarios, pero que pueden estar agrupados en lo que llamamos sistemas, que habíamos dicho.
para ser considerados, ya dijimos, un sistema, deben ser, digamos, codificados por genes, ya sea por un grupo de genes que producen los antígenos, ¿verdad? Que deben ser homólogos entre sí, ligados estrechamente, determinados genéticamente, digamos, ¿verdad? Cada antígeno es lo que llamamos aglutinógeno. Es un término que se usa porque vamos a ver que esa reacción antígeno-anticuerpo, el antígeno se llama aglutinógeno y el anticuerpo se llama aglutinina. Y la reacción que ocurre cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo, cuando se une el anticuerpo al antígeno contrario, produce una reacción de aglutinación por el hecho de que al unirse los anticuerpos al glóbulo rojo produce esa reacción de aglutinación. Entonces los sistemas sanguíneos, los diferentes grupos sanguíneos que hay, son varios. Nosotros, digamos, le damos más importancia por lo que significa inmunológicamente al sistema ABO y al sistema RH, ¿verdad? Hay muchos otros sistemas, pero son antigénicamente son mucho más débiles. Y la posibilidad de una reacción inmunológica existe, pero es mucho menor. Inclusive hay algunos grupos que están presentes en pequeñas poblaciones emparentadas, digamos, genéticamente, ¿verdad? Pero, como dijimos, la capacidad de producir una reacción inmunológica, sobre todo por su gran capacidad antigénica, son del sistema ABO, sobre todo, y también el sistema RH. Los otros, como vemos, son muchos, algunos, como les dije, son de poblaciones menores. Los sistemas son muchísimos, el de Kell, Duffy, Kidd, Lutheran, Diego, Lewis, hay otro McAlroy, etc. Están los anticuerpos que están contra estos sistemas, que son, digamos, y que en algunos casos pueden producir también la enfermedad hemolítica recién nacido, que vamos a ver que es una característica que puede suceder en el grupo RH sobre todo. Entonces va a generar también estos anticuerpos que van a ser de inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Esto es una manera solamente de citar los otros grupos. Como les digo, son grupos muy, digamos, débiles antigénicamente hablando. Bueno, como dijimos, el sistema ABO o AB0 está presente en la membrana del glóbulo rojo, pero así también en otros tejidos. Se encuentran inclusive en secreciones, en el plasma, orina. Estas, en todas las células del cuerpo prácticamente, a excepción del tejido nervioso sobre todo, el adiposo y el conectivo, y el tejido conectivo de los músculos. Como vemos, estos antígenos son glucoproteínas y glucolípidos, constituyen glucoproteínas o glucolípidos que son expresados, digamos, en la superficie de la membrana del glóbulo rojo. Como dice ahí, la presencia del antígeno ABE va a depender de genes alélicos ABO. O sea que hay un locus localizado en el brazo corto del cromosoma 9, que son los que van a, digamos, estos genes van a codificar a los antígenos ABO. Vamos a ver qué es la especificidad, lo va a hacer. Antigénica lo confiere un azúcar terminal. O sea, lo que hace el gen es codifica para una enzima. Y esta enzima es la que va a actuar sobre, vamos a ver, sobre los azúcares. Los antígenos A y B se detectan ya en etapas precoces, en la quinta y sexta semana de la vida, digamos, intraútero, y terminan de desarrollarse al año de vida. Importante es decir que el grupo sanguíneo ABO tienen subgrupos que se llaman A1, A2, B1, etcétera, etcétera. Antigénicamente son muy débiles, pero existe la posibilidad de que haya una reacción inmunológica también. O sea, por el simple hecho de ser del grupo A, inclusive entre ellos puede haber una reacción por pertenecer a un subgrupo. Eso es importante. Sobre todo el A1 tiene un valor antigénico importante. Entonces, en el sistema ABO, vamos a ver que la especificidad antigénica del antígeno le confiere un azúcar terminal. Y esto nace por a través del gen H, que codifica luego los genes A y B.
Digamos, esto ocurre porque los genes A y B lo que hacen realmente es codifican enzimas y estas para que luego se sinteticen los antígenos mediante unión de carbohidratos, como dijimos, para determinar si va a ser del grupo A, antígeno A, o antígeno B, el grupo B. El antígeno, digamos, en el sistema, en el grupo sanguíneo ABO, está controlado por tres locus, que es el gen A, el gen B y el gen O 0, así se llama, que está, como dijimos, en el cromosoma 9. Y lo que ahí ocurre es que el gen H va a dar el antígeno o la sustancia H mediante el aporte de la unión de una fucosa. Y luego, por transferasas, si se adiciona un hidrato de carbono, una N-acetil galactosamina, se forma el grupo A. Y si es una galactosa, se convierte se transforma en el antígeno del grupo B. Sin embargo, vamos a ver enseguida en los gráficos, si el gen es 0, digamos, es un alelo silencioso, y si no altera, digamos, la sustancia H, y queda como tal, vamos a ver que se convierte en Bombay. El gen 0, que no se transforma a la sustancia H, que sería el precursor de los grupos A y B, se llama antígeno de Bombay porque fue descrita en esa ciudad de la India. No tiene la capacidad de producir inclusive antígenos H, que es la sustancia H. Por tanto, las personas que tienen este grupo como vamos a ver enseguida, cuando uno tiene un grupo sanguíneo, desarrolla el anticuerpo del grupo contrario. Si es del grupo A, desarrolla el anti-B. Y si es del grupo B, desarrolla anticuerpos anti-antígeno A. En este caso, como estamos diciendo, no tiene sustancia H, va a producir anticuerpo anti-A, anticuerpo anti-B y anticuerpo anti-H inclusive. Para dar una mejor explicación a través de este gráfico, hay que saber que el gen H, como habíamos dicho, va a convertirse en la sustancia H o el antígeno H por el aporte de una fucosa. Y luego, si se agrega a la sustancia H la N-acetilgalactosamina, se va a transformar en el grupo sanguíneo del antígeno A, y si se le agrega una galactosa, se va a transformar en el grupo sanguíneo del grupo B. Si se mantiene como el gen H y no se convierte en la sustancia o antígeno H, porque no se aporta la fucosa, es lo que se llama el 0 Bombay. Una cosa también para citar acá es que el grupo sanguíneo se puede llamar indistintamente ABO o también AB0. Eso nada más que una cuestión de nomenclatura, digamos, en el sentido de que los libros de habla inglesa usan más la letra O, los franceses el número 0. Eso es más bien por una cuestión de nomenclar para seguir. El hecho de usar las letras O es porque, como está usando ya A, B, que son letras, entonces lo O usan los ingleses, ¿verdad? Y los franceses le dan la caracterización del 0 por no tener antígenos antigénicamente potentes, porque realmente tiene antígenos de la sustancia H que se llama, ¿verdad? Pero no tiene los antígenos que tiene el A y B, que son más poderosos antigénicamente. Este gráfico entonces es más explicativo. Podemos ver abajo a la derecha, ahí donde dice Bombay, es que tenemos la estructura básica del gen H. Si a ese gen H le adicionamos una fucosa, podemos ver abajo a la izquierda, se convierte en la sustancia H, que va a ser el grupo 0 o grupo O, sustancia o antígeno H. Y si a esa sustancia o antígeno H le aportamos una galactosa, como podemos ver arriba a la derecha, se convierte en el grupo sanguíneo B. Y si le aportamos la N-acetilgalactosamina, como podemos ver arriba a la izquierda, se convierte en el grupo sanguíneo A. Bueno,
Bueno, ahí en el dibujo de abajo tenemos lo que acabamos de explicar, que si es del grupo sanguíneo A, si es del grupo sanguíneo B, si es del cero o si es del AB, ¿verdad? Si es del grupo cero sabemos que es porque al gen H se le adicionó entonces una fucosa. Si a la sustancia H se le adiciona una N-acetil galactosamina, va a ser del grupo A, y si se le adiciona una galactosa va a ser del grupo B, y si se le adiciona a los dos va a ser del grupo AB. Arriba tenemos el sistema ABO en sus genotipos y fenotipos, en el sentido de que genotípicamente pueden ser homo o heterocigotos. O sea, una persona del grupo A puede ser homocigoto, AA, por ejemplo, así como el B puede ser BP, o puede ser heterocigoto, en el caso que sea A con un 0 o B con un 0. Siempre que esté el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B, van a ser dominantes. El 0 es recesivo. Según esta combinación, nosotros entonces podemos genotípicamente tener 6 posibles combinaciones, digamos, ¿verdad? Entre los grupos, el grupo sanguíneo fenotípicamente que expresó el grupo A, puede haber, genotípicamente puede ser recesivo, puede ser, perdón, homocigoto o heterocigoto, AA o A0. El grupo B, genotípicamente puede ser BB o B0. El grupo AB va a ser genotípicamente AB, y el grupo 0 necesariamente tiene que ser AA, porque si hubiese habido digamos, un gen del A o B, no va a ser del grupo 0, o sea, porque es recesivo. Esto tiene también una importancia más en el pasado, para excluir la paternidad, etcétera, tenía una importancia que vamos a explicar enseguida. Entonces, el sistema ABO también se utilizó en el pasado como por una cuestión de valor en medicina legal, por ejemplo, a través de la herencia del sistema ABO, sabiendo que hay genes A, B que son dominantes y el cero recesivo, y las combinaciones, como dijimos, que son 6 genotipos posibles. Esto tiene una importancia, por ejemplo, como dijimos, para determinar en caso de excluir una paternidad, por ejemplo, en caso de que haya un padre homocigoto del grupo A y la madre es del grupo 0, necesariamente todos los hijos tienen que ser del grupo A, si es homocigoto, digamos, del grupo A. Y entonces de esa manera se podría excluir la paternidad o no de alguien. Esto era un método que usábamos en el pasado. Hoy en día con las nuevas técnicas de ADN, etcétera, ya no son, digamos, de mucha utilidad. Hay otros métodos más exactos, ¿verdad? Aquí tenemos la estructura de los antígenos A y los antígenos B. Sabemos que el antígeno A va a tener la N-acetilgalactosamina en el extremo izquierdo, arriba al antígeno A, y abajo en el extremo izquierdo el antígeno B va a tener una galactosa, que es la estructura de los antígenos. Y de la sustancia H vemos que tiene la fucosa ambos, que es lo que determina el grupo 0. Bueno, habíamos dicho que los llamados antígenos se denominan aglutinógenos y los anticuerpos se denominan aglutininas, y es lo que cuando reaccionan producen la reacción de aglutinación. Esto es importante en el sistema ABO sobre todo. Lance Steiner, que fue uno de los primeros, fue el primero que observó y, digamos, describió este sistema ABO allá por 1901. Él detectó que glóbulos rojos de un paciente reaccionaban con el suero de otro paciente, pero sin embargo no reaccionaba con el suero del mismo paciente, de él mismo. Entonces eso le llamó la atención, y ahí surgen las primeras investigaciones de los grupos sanguíneos y las reacciones antígeno-anticuerpo que producen entre el aglutinógeno y la aglutinina, lo que se llama entonces reacción de aglutinación. En el caso del sistema ABO son inmunoglobulinas del tipo M, son anticuerpos grandes, capaces de fijar el complemento, no atraviesan la membrana placentaria, tienen entonces mayor capacidad para activar entonces el complemento, como dijimos, y como siempre sabemos que un individuo siempre va a ser el anticuerpo del antígeno que no tiene, contrario, ¿verdad?
Otra característica de los anticuerpos del sistema ABO que son anticuerpos naturales. Estos se forman ya sin haber tenido digamos, una previa sensibilización, digamos, sin haber recibido ninguna transfusión, en caso de las mujeres no haber tenido ningún embarazo, ninguna exposición, nada, por el hecho de que se generan llamados por esos naturales, pero la verdad es que se producen en contacto, al parecer, de alimentos y algunas bacterias que ya tienen este antígeno, por ende ya comienza a generar los anticuerpos sin haber tenido una transfusión previa. De ahí el término de anticuerpos naturales, a diferencia del grupo RH que vamos a ver después, que sí requiere de una sensibilización previa a través de una transfusión de un grupo contrario o de un embarazo, vamos a ver enseguida, en lo que se llama incompatibilidad feto-materna. Ahí podemos ver entonces que si nosotros denominamos al antígeno A porque es del grupo A, va a tener en el suero el antígeno del grupo contrario, va a ser anti-B. Ocurre lo mismo, si es del grupo B, va a tener anticuerpo anti-A. Si tiene el antígeno A y B, no puede generar anticuerpo por tener los dos antígenos. Si es del antígeno del grupo 0, o sea, no tiene antígenos, valga la redundancia, como siempre decimos, antigénicamente potente, porque tiene la sustancia H. Entonces, si es del grupo 0, va a tener los anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, nosotros sabemos que genotípicamente el grupo A puede ser, digamos, homocigoto, heterocigoto, AA o A0, el grupo B, BB o B0, el grupo AB, genotípicamente es AB, y el grupo 0 va a ser genotípicamente 00, ¿verdad? Y como vemos ahí, si es del grupo A, va a tener el antígeno anti-B. Si es del grupo B, va a tener el antígeno anti-A. Si es del grupo sanguíneo AB, no va a poseer anticuerpos. Y si es del grupo 0, va a tener el anticuerpo anti-A y anti-B. Entonces, podemos decir que el sistema ABO, si es del grupo A, tiene el antígeno A y su anticuerpo va a ser anti-B. Si es del grupo B, va a tener el antígeno B y va a tener el anticuerpo anti-A. Si es del grupo AB, va a tener los antígenos A y B y no va a tener ningún anticuerpo. Si es del grupo 0, no va a tener antígenos, pero va a tener los anticuerpos A y anticuerpos B. Entonces, para conocer el grupo sanguíneo del sistema ABO de una persona, se procede a través de la obtención de una gota de sangre del paciente y se le agrega los anticuerpos del grupo anti-A, anti-B, para ver si aglutina. Si aglutina significa de que el antígeno tiene, entonces el antígeno A. Por tanto, si es anti-A, reacciona con el grupo A, va a determinar que es del grupo A. No confundir con lo otro que estábamos viendo, que es lo que tiene un individuo en el cuerpo. En su organismo, si tiene un antígeno A, va a tener en el suero el anti-B. Eso es otra cosa. Acá estamos haciendo lo que se llama la prueba de tipificación para saber el grupo sanguíneo del individuo. Esto solemos hacer en el laboratorio de la facultad en forma práctica. Y se agrega entonces una gota de sangre y se le agrega el anticuerpo anti-A y se aglutina es porque es del grupo A. Si aglutina con el anticuerpo anti-B es porque es, digamos, del grupo B, que tiene el antígeno B. Y se aglutina con el anti-A y el anti-B es porque es del grupo sanguíneo AB. Sin embargo, si no aglutina con ninguno, es del grupo 0 porque no tiene antígenos. Entonces va a ser del grupo 0. Esa es la forma de determinar de qué grupo sanguíneo es una persona a través de lo que se llama la tipificación sanguínea. Bueno, la distribución del grupo sanguíneo ABO o AB0, según la raza blanca, más o menos es para el grupo 0, 47%, 41% para la A, para la B 9% y la AB 3%. Esto obviamente tiene sus variables según las razas, pero es más o menos el promedio siempre el grupo O 0 es el más abundante, seguido por el A.
Aquí en esta representación podemos ver la respuesta de los anticuerpos del grupo A y del grupo B para denotar nomás en el tiempo, en los años, cómo se van formando, ¿verdad? Estos son, dijimos, anticuerpos naturales eh, y que desde el momento, después de 2 a 8 meses después del nacimiento, ya se comienzan a producir los anticuerpos del grupo contrario, ¿verdad? Si es del grupo A va a generar anti-B y si es del grupo B va a generar anti-A, pero alcanza como muestra el gráfico, lo máximo a los 8 o a 10 años de vida, alcanza la concentración máxima y luego comienza a decaer otra vez, ¿verdad? Obviamente los anticuerpos anti-A para el grupo B y 0 y los anti-B para el grupo A y 0 mayormente son IgM, que tienen 10 sitios de unión, producen mayor aglutinación en caso de fijarse al antígeno contrario. Y en el caso que ocurra ese fenómeno de aglutinación, se produce una hemólisis y una consecuencia trágica de una transfusión que puede ser por el grupo equivocado, que puede tener un desenlace fatal. Entonces, como dijimos que si hay una reacción antígeno-anticuerpo, una reacción transfusional por una sangre equivocada, pueden haber esa reacción, digamos, de aglutinación entre antígeno-anticuerpo y con la consecuente hemólisis, taponamiento de vasos y todo lo que implica acuérdense que se activa el complemento y todo lo que eso va a derivar en las consecuencias graves del cuadro. Bueno, el otro sistema importante antigénicamente hablando, por la capacidad de despertar una respuesta inmunológica, es el sistema Rhesus. Rhesus es un sistema que deriva de, del nombre por el hecho de que si se mezclan antígenos, digamos, presentes en el glóbulo rojo del mono rhesus, junto con suero de cobayos o de conejos, hay una respuesta inmunológica. Es importante destacar que estos antígenos también se encuentran presentes en el ser humano. El mono rhesus tiene antigénicamente parecido genéticamente es parecido al ser humano. Entonces, esa reacción es lo que derivó el nombre de RH, de rhesus, ¿verdad? Bueno, estos están constituidos por una serie de antígenos, hasta 45 hablan algunos, distribuidos de diferentes maneras, pero 6 de ellos son los importantes antigénicamente hablando, están presentes solo en el glóbulo rojo, la membrana del glóbulo rojo, ya se comienza a sintetizar desde la 6ª semana de vida intrauterina. Este es de naturaleza proteica, y estos, digamos, tienen diferentes nomenclaturas, ya usada por Fisher, por Reis, Wiener. La de Fisher-Reis, la de Fisher que habla de 3 antígenos que reciben el nombre CDE mayúscula y CDE minúscula. Y estos, digamos, 6 se combinan, se pueden combinar dando 8 fenotipos posibles, porque se combinan entre 3 pares de genes, se van combinando porque están en CDE mayúscula y CDE minúscula. Siempre que la manera de expresar es que cuando hay una mayúscula es porque son la forma antigénicamente más potente, y cuando no se, digamos, presenta este antígeno, se presenta en su forma débil, que serían las formas en letra minúscula. Siempre que haya uno con letra mayúscula, C mayúscula, ya no va a existir el par minúsculo de la C, y ocurre lo mismo con la E. Y lo más importante es la denominación del antígeno D mayúscula, que así se le denomina al antígeno poderoso antigénicamente en este grupo, que es lo que va a determinar el grupo sanguíneo RH positivo. O sea, la presencia del antígeno D mayúscula determina el grupo sanguíneo RH positivo. Entonces, como sabemos, como dijimos, cada persona va a tener uno de estos pares de antígenos y va a desarrollar según. Y si se presenta la D mayúscula, va a ser del grupo RH positivo. Bueno, entonces sabemos que los genes CDE codifican los antígenos CDE, ¿verdad? Esto, vamos a ver más adelante, tiene mucha importancia en la eritroblastosis fetal. Vamos a ver que son anticuerpos que no solamente
pueden actuar por una transfusión de sangre no correcta, sino por el tema de la transmisión a través de sangre de la madre al hijo durante el embarazo, y va a determinar luego una consecuencia, digamos, de una reacción inmunológica. Es importante nomás destacar que esto también puede darse en el grupo ABO, porque el ABO, si bien la mayoría de sus anticuerpos son IgM, hay una pequeña porción de IgE que puede dar una eritroblastosis del grupo ABO, que es muy raro, pero puede dar, puede existir. Bueno, para concluir, podemos decir entonces que la presencia del grupo del antígeno D mayúscula determina el grupo sanguíneo RH positivo. Además, entonces, hay otros tipos de nomenclatura. La de Fischer es la más utilizada. Está la de Wiener, que habla de que como cada individuo hereda un gen de cada progenitor, y esto se distribuye en un mosaico que, digamos, da un número variable de antígenos sanguíneos que van a determinar si de qué grupo va a ser. De Collin, que nada más que representa que hay el gen RHD mayúscula, que tiene el antígeno D, que va a ser el grupo RH positivo, y hay otros que son RCE, que va a determinar los otros antígenos, ¿verdad? El antígeno RH, como dijimos, ya se expresa de la sexta semana de vida intrauterina, o sea, en etapas tempranas de diferenciación eritropoyética ya va a estar el antígeno RH. Bueno, entonces el RH positivo se encuentra en mayor abundancia en cantidad en el ser humano. 85% de las personas son RH positivo, y sabemos que el RH positivo es cuando se expresa el antígeno D en la membrana del glóbulo rojo, la membrana del hematíe, y cuando no expresa la ausencia entonces del antígeno D mayúscula, es la que va a determinar que sea RH negativo, que corresponde al 15% de la población. Estos son genes genes que se encuentran en el brazo corto del cromosoma 1, que es el que va a determinar el antígeno D para la expresión del RH positivo. Hay una forma débil del antígeno D que sería como un RH positivo débil. Se llama DU. Es poco frecuente en los individuos caucásicos. Es más común en la raza negra, 22%. Sería como una forma, como dijimos, un RH positivo débil. Los anticuerpos producidos por el sistema RH, en el caso del RH negativo, que produce anticuerpos contra el RH positivo, casi siempre son inmunoglobulinas del tipo G. Son entonces inmunoglobulinas que atraviesan la placenta, ¿verdad? Es importante volver a citar de que esta reacción inmunológica del sistema RH se produce por sensibilizaciones previas a través de transfusiones o en caso del embarazo, ¿verdad? Y entonces esto se va a generar posteriormente por sensibilización, la generación de anticuerpos. Y es cuando la persona RH negativo genera anticuerpos contra el grupo RH positivo, o sea, el anti-D mayúscula, ¿verdad? Estos son anticuerpos IgG que generalmente no activan, no fijan el complemento, y van a producir enfermedades hemolíticas del recién nacido. En el caso de una gestante, en sucesivos embarazos, pueden generar esta enfermedad, y también se pueden producir por reacciones transfusionales. Eso es importante porque este no es un anticuerpo que se va a generar en forma natural, sino es un anticuerpo adquirido, requiere de una sensibilización previa. Bueno, entonces los anticuerpos del sistema RH requieren, como dijimos, de una exposición previa para generar los anticuerpos, sabiendo que, como dijimos, que son anticuerpos adquiridos, son inmunoglobulina G,
y requieren de una sensibilización previa. En caso de una primera exposición, entonces ya va a generar aglutininas, anticuerpos, de 2 a 4 semanas ya comienzan a generar, pero alcanzan su máxima concentración en unos meses. Muchos hablan hasta 5 meses más o menos, 2 a 4 meses, serían unas 20 semanas aproximadamente. Y obviamente si hay una nueva transfusión, ya con la generación de anticuerpos, porque hubo una primera exposición, se va a producir una hemólisis ya grave, ¿verdad? Con consecuencias fatales. Aquí muestra la herencia del grupo RH, el factor RH. Como sabemos, siempre se hereda dos genes, un gen de la madre y otro gen del padre. Y para también mostrar que el RH positivo es dominante. Siempre que se combine con un positivo va a dar RH positivo. Y cuando los genes se combinan solamente ambos son negativos, da RH negativo. Para demostrar que, lógicamente, como dijimos, es mucho más abundante lo del factor RH positivo, 85%, y es dominante sobre el RH negativo. Bueno, la eritroplastosis fetal o la enfermedad hemolítica del recién nacido ocurre cuando la madre es RH negativo, el padre RH positivo y el niño, el bebé, RH positivo. Esto lógicamente se sensibiliza por sucesivos embarazos. Con el primero, como dice, no habrá daño. Con el segundo embarazo, un 3% de posibilidad. Con el tercer embarazo, ya un 10%. Y obviamente, a medida que haya más embarazos, las posibilidades aumentan, ¿verdad? Esto ocurre porque hay un pasaje de los glóbulos rojos fetales, RH positivos del feto, hacia la madre y que ocasiona entonces formación y desarrollo de los anticuerpos, las aglutininas, por parte de la madre, que es RH negativo, entonces produce anti-D, que difunden por la placenta, ¿verdad? Como dijimos, estos son inmunoglobulinas del tipo G, que van a destruir los glóbulos rojos fetales, producen una hemólisis. Entonces llevan a una anemia hemolítica por destrucción de glóbulos rojos. Esto por el fenómeno de la aglutinación, también hay fagocitosis contra el glóbulo rojo. Como ustedes saben, dentro del glóbulo rojo hay hemoglobina, esto se libera, se produce la liberación de hemoglobina y el metabolismo de la hemoglobina que produce bilirrubina, produce el aumento de la bilirrubina y esta es la bilirrubina, luego se puede depositar en piel y mucosa dando una coloración llamada ictericia por ese aumento de bilirrubina indirecta alta en el bebé. Entonces el recién nacido entonces va a presentar una anemia hemolítica, un agrandamiento del hígado y del bazo llamado hepatomegalia y splenomegalia, kernicterus, que es un cuadro clínico que se produce, digamos, en el sistema nervioso central, en el cerebro, por la bilirrubina indirecta alta. Ahí muestra que necesitamos de una previa sensibilización, obviamente, y con los embarazos sucesivos se va generando los anticuerpos y las inmunoglobulinas del tipo G anti, antígeno D. Entonces, existe esa posibilidad que en embarazos sucesivos vaya a generar esta reacción inmunológica. Como tratamiento se puede usar lo que se llama la exsanguinotransfusión, que es reemplazar toda la sangre del recién nacido por sangre RH negativa. Se le administra 400 ml de sangre RH negativo en una a 2 horas. Esto se puede repetir varias veces durante las primeras semanas. Lo que se busca con esto es eliminar todos los eritrocitos sensibilizados, los anticuerpos de la madre que pasaron al niño, al recién nacido, la bilirrubina circulante para ser eliminado, etcétera. Entonces, así sería el tratamiento de la eritroblastosis fetal del recién nacido, ¿verdad? También hay maneras preventivas a través como sabemos que el antígeno D es el causante de esta reacción inmunológica de la madre contra el feto, se administra una globulina inmunológica RH, que sería un anticuerpo anti-D, ¿verdad? A las 28 semanas de gestación aproximadamente. Y este anticuerpo anti-D
evita la sensibilización del antígeno, lo neutraliza, para que los anticuerpos de la madre no produzcan esa respuesta inmunológica. Para hacer el estudio de estas incompatibilidades se requiere realizar pruebas llamadas pruebas de Coombs, que son estudios laboratoriales inmunológicos, hematológicos, para detectar estos anticuerpos, ¿verdad? Está la prueba de Coombs directa, que es un examen que detecta los anticuerpos o complementos ya unidos a la superficie del glóbulo rojo. Se realiza al recién nacido, porque ya es para demostrar que hubo ya aglutinación, ¿verdad? En la eritroblastosis fetal, en la enfermedad hemolítica del recién nacido, también se utiliza para las anemias hemolíticas. Como podemos ver ahí en el gráfico, vemos que el complejo ya formado, digamos, se le agrega el anticuerpo para ver si ya se formó ese complejo antígeno-anticuerpo y poder detectar esta reacción. En la prueba de Coombs indirecta, lo que se busca es que se detecta el anticuerpo anti-D de la madre, en el suero de la madre. Se detecta anticuerpos libres que tienen la capacidad de reaccionar contra los glóbulos rojos del grupo sanguíneo RH positivo. Acá tenemos los dos pasos. En el paso 1, que sería, primero se mezclan los sueros con un glóbulo rojo que contenga el antígeno que uno quiere reaccionar. En este caso sería un suero de la madre con un glóbulo rojo del grupo sanguíneo RH positivo. Esto forma el complejo en el paso 1, antígeno-anticuerpo, entre el glóbulo rojo y el anticuerpo. Y en el paso 2 se pone el anticuerpo contra el complejo ya formado para ver la reacción. O sea, podemos decir entonces que la prueba de Coombs directa se realiza en el feto, en el recién nacido, y la prueba de Coombs indirecta se realiza en la madre para detectar esos anticuerpos anti-D. Aquí vemos entonces, a manera de resumen, las pruebas de Coombs directa e indirecta. La prueba de Coombs directa, como dijimos, se realiza en el recién nacido y es para detectar el complejo ya formado antígeno-anticuerpo. O sea, ya hay anticuerpos de la madre que pasaron al recién nacido y se unieron a sus glóbulos rojos en una reacción de aglutinación. Ya hubo aglutinación. Entonces, con ese anticuerpo se une al complejo. Es de un solo paso. En cambio, la indirecta, como dijimos, se realiza en la madre y busca detectar los anticuerpos anti-D del suero materno que están libres. Y se hacen dos pasos. Primero se agrega al suero de la madre los glóbulos rojos del grupo sanguíneo RH positivo, y si ya fue sensibilizado, porque ya hubo contacto previo, se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo, y ahí se pasa al segundo paso, que viene a ser una prueba de Coombs directa. Se agrega entonces un anticuerpo contra el complejo formado. Aquí tenemos la prueba de Coombs directa y las utilidades que se le da a la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es lo que vimos ahora. También se usa para otros, sobre todo anemias hemolíticas del tipo autoinmune, por fármacos, para reacciones transfusionales. Y la indirecta, que se usa para detección de anticuerpos, determinación de fenotipos y la prueba cruzada, que vamos a ver enseguida. La prueba cruzada es una prueba que se debe realizar antes de una transfusión para asegurarse que entre el dador y el receptor hay compatibilidad entre los grupos sanguíneos. Existe una compatibilidad mayor, que es cuando el anticuerpo del suero, digamos, del receptor actúa contra, o sea, contra el glóbulo rojo del dador. Lo que se busca es que haya compatibilidad, que no haya esa reacción. Lo más frecuente entonces es que haya una incompatibilidad, si va a haber entre los, como dijimos, los anticuerpos del receptor que están en el suero contra el glóbulo rojo del dador. Hay una compatibilidad menor que también se debe buscar, que es la posibilidad de que exista alguna incompatibilidad entre el plasma del dador, serían
los anticuerpos contra los glóbulos rojos del receptor. Eso es más difícil. Lo más probable es que si hay una incompatibilidad que sea mayor. ¿Qué es lo que se busca entonces con la prueba cruzada? Que haya una compatibilidad entre el suero y entre los sueros y los glóbulos rojos de cada uno. Entonces, compatibilidad mayor y compatibilidad menor. ¿Cuál es la mayor? Es buscar el anticuerpo del suero del receptor contra los glóbulos rojos del dador. Y en la menor es el plasma del dador contra los glóbulos rojos del receptor. Entonces la importancia de la prueba cruzada es una prueba de compatibilidad para ver si no hay, como dijimos, una reacción de aglutinación entre las sangres del receptor y del donante, para descartar una incompatibilidad mayor, como dijimos, que sería cuando hay una reacción entre el plasma del receptor contra los glóbulos rojos del dador, y una incompatibilidad menor cuando hay una reacción entre el plasma del dador contra los glóbulos rojos del receptor. Ahí la importancia de realizar siempre la prueba cruzada para descartar incompatibilidades mayores y menores. Por eso es importante siempre elegir la sangre correcta para transfusión de acuerdo a la compatibilidad, teniendo en cuenta siempre el grupo sanguíneo ABO y RH, que son antigénicamente potentes, ¿verdad? Entonces podemos decir que los receptores va a depender o sea, depende del receptor del antígeno que tenga el receptor para poder recibir la sangre en cuestión. Sabemos que el grupo sanguíneo A puede recibir del grupo A y del 0 porque tiene el antígeno A. El grupo B puede recibir del grupo B y 0. El grupo AB puede recibir del grupo AB, del grupo A, del grupo B, del grupo 0. El grupo 0 solamente puede recibir sangre donante del grupo 0. En el factor RH positivo, ocurre que puede recibir del grupo RH positivo y negativo, y el RH negativo solamente puede recibir el grupo del RH negativo. Eso es para el factor RH, ¿verdad? Deduciendo este juego de antígeno-anticuerpo, nosotros podemos deducir entonces que el donante universal, el que puede donarle a todos, es el cero negativo, porque digamos, no tiene los antígenos para que reaccionen los anticuerpos del receptor. Y el receptor universal, que puede recibir todo tipo de sangre, sería el AB positivo, porque al tener todos los antígenos no tiene los anticuerpos contra los grupos, ¿verdad? Siempre haciendo la salvedad que se prefiere siempre que el grupo sanguíneo en lo posible sea luego del mismo grupo, por esa pequeña posibilidad de producir una incompatibilidad menor. Entonces, siempre existe esa posibilidad. Siempre, entonces, lo que se pueda, que sea el mismo grupo, y siempre hacer la prueba de compatibilidad, la prueba cruzada. Entonces, para hacer una transfusión sanguínea se tienen unos criterios que se deben tener en cuenta. Serían los criterios: primero, identificar la causa de la deficiencia, más por criterios hemodinámicos, no por valores ni por criterios meramente por una palidez o algo así. Siempre son criterios hemodinámicos los que se buscan para indicar una transfusión. Otro criterio es administrar el componente deficitario, puede ser sangre total, concentrado, glóbulos rojos, plaquetas, crioprecipitados, etcétera, según lo que haga falta y la cantidad adecuada, ¿verdad? Haciendo la elección correcta de lo que se va a transfundir. Y otro criterio es asegurarse, como dijimos, la máxima seguridad del producto sanguíneo a transfundir, con pruebas de compatibilidad y también estudios de sangre para evitar transmisión de enfermedades.